En este video vamos a crear un behavior o comportamiento que generalmente afectan a toda la aplicación. Entonces vamos a crear un comportamiento que capture todos los errores de validación existentes, en nuestro caso de nuestros records. Entonces lo que vamos a hacer primero es, si recordamos aquí en nuestra capa de aplicación, aquí en los use case, teníamos en la carpeta de commons, en la subcarpeta bases, teníamos una clase llamada baseError que tenía dos propiedades. Esta es la que vamos a usar para poder responder de una manera más personalizada, en este caso el nombre de la propiedad que se está afectando y el error de validación de esa propiedad. Entonces lo que voy a hacer a continuación es crear una clase para poder validar la excepción. ¿Ok? Voy a ir directo aquí al commons, dentro de, en este caso, de bases. Esta misma carpeta voy a crear una carpeta exception. Aquí dentro, después de commons, agregar nueva carpeta. Voy a poner exception. Y dentro voy a crear una clase llamada validation exception. De esta manera. Vamos a ponerlo pública y esto va a heredar de exception. Ok, aquí dentro de esta clase vamos a obtener, vamos a ir aquí adentro, vamos a obtener una colección de errores de validación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a declarar un public y enumerable, en este caso de qué, de mi clase baseError. Y voy a ponerle como nombre de mi propiedad errors. Solo necesito el get. Luego aquí debajo vamos a crear una nueva instancia de validation exception de nuestra clase, en este caso sin errores. Vamos a poner public validation exception. De esta misma clase vamos a poner base. Instanciamos una nueva validation exception. Ok, de esta manera, list baseError. Luego debajo vamos a crear también una nueva instancia de validation exception, es decir, de esta clase, con una colección de errores específica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner un public validation exception, en el cual va a recibir un enumerable de mi baseError y vamos a pasarle los errores que va a capturar en este momento. Entonces vamos a poner this y quedaría de esta manera implementada mi clase. Listo. Esta clase en sí va a representar una excepción lanzada cuando ocurren errores de validaciones. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir ya dentro de aquí de commons, dentro de exception, y estamos en validation exception. Voy a crear ahora un behavior. Ok, dentro de commons vamos a agregar una nueva carpeta, vamos a ponerle behaviors, así de esa manera, y voy a crear una clase también llamada validation behavior. Entonces aquí vamos a ponerlo pública. De esta manera lo que vamos a implementar va a ser una clase, en este caso una interfaz mejor dicho, llamada pipeline behavior, y esta clase también va a recibir en este caso los parámetros genéricos tRequest y tResponse. De esta manera vamos a poner tRequest y tResponse para poder procesar todas nuestras solicitudes. Ok, entonces esta interfaz y pipeline behavior vamos a pasarle también los métodos genéricos tRequest y tResponse. Vamos a asignar una restricción aquí de tipo where para asegurar de que este tRequest implemente la interfaz y request response. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí un where
de tipo tRequest, de tipo iRequest tResponse. Listo. Y vamos dentro de la clase ahora y vamos a declarar una colección de validators. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un private ref only y enumerable de qué, de eValidator a través de esta interfaz, y validators, validator nada más, y aquí vamos a recibir eRequest, o mejor dicho tRequest, y como nombre vamos a ponerle validators. Ok, listo. Vamos a crear un constructor y aquí dentro vamos a instanciar esta misma variable. Vamos a ponerle clic del control punto y agregar a parámetros a validation behavior, que es nuestro constructor. Ya tenemos implementado nuestros validators y aquí vamos a implementar ahora el método handler, que va a realizar la validación de los requests. Aquí vemos que se está quejando este pipeline behavior porque necesitamos implementar la interfaz. Damos enter y listo. Entonces va a ser de tipo asíncrona y aquí dentro vamos a necesitar verificar si existen validadores en la colección. Entonces a través de esta variable eValidators.any, sería any, de esta manera vamos a crear entonces aquí un contexto de validación con nuestra petición, o mejor dicho con nuestro request. Vamos a poner un var context, una variable new validation context de tipo tRequest, ya que es genérico, puede ser cualquier request que esté entrando, y le pasamos nuestro parámetro request de esta manera. Luego aquí vamos también a ejecutar la validación de manera síncrona llamando al método validateAsync en cada validador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un var validation results de esta manera, igual a wait task punto sería when add, y aquí dentro vamos a pasar los validators punto seleccionando, en este caso con una expresión, y el método validateAsync. En este caso vamos a capturar el contexto y vamos a pasarle como segundo parámetro también el cancellation token. Listo. Ahora vamos a necesitar filtrar los resultados de validación para poder obtener solo los que tienen errores, porque este validation result me trae muchos datos, entonces lo que quiero capturar solamente son los errores. Vamos a poner otra variable var failures igual a validation results, donde vamos a poner aquí dentro una expresión x.errors.n si hay algún error. Ok, si hay algún error, pues entonces selecciona, vamos a poner select many a través de una expresión x.errors. ok, luego vamos a combinar todos los errores de una lista y vamos a mapear también los objetos de tipo baseError con sus propiedades. Vamos a decir aquí .select, solamente select, a través de una expresión. Vamos a poner aquí, vamos a quitar este anuncio, vamos a poner aquí x.new, mejor dicho sería baseError. Ok, eso es importado de mi clase que teníamos ya creada, baseError. Listo. Y aquí vamos a setear las propiedades, el property name con el property name de mi expresión y el error message con mi error message de mi expresión. Finalmente hacemos un toList para obtener estos errores si es que hubiese alguno, y aquí debajo vamos a validar si existen estos errores. Entonces decimos si has capturado algún error, .any. Vamos a lanzar ya la excepción de validación con la lista de errores. Para ello vamos a hacer un
Acá nos falta cerrar un paréntesis más. Listo, entonces aquí debajo voy a poner un true o throw new. En este caso sería validation exception, que es la clase que hemos incorporado, failures. Ok, aquí vamos a verificar de que sea el que hemos incorporado, porque también hay otra clase de fluent validation que tiene este método. Entonces vamos a especificar aquí arriba para poder usar nuestra clase correspondiente. Vamos a quitar y ordenar los usos. Aquí debajo del using mediate error vamos a decir using validation exception va a ser igual a ¿qué? A clinical punto, en este caso sería application punto use case punto commons punto exception, y seleccionamos la clase a la que vamos a hacer referencia. Entonces aquí ya lo reconoce de manera correcta. Ya lo siguiente que hay que hacer es aquí debajo, vamos a formatear esto un poco. Listo, entonces debajo del if, de aquí de este validators.any, vamos a decir finalmente que si no hay errores de validación, continuemos con el siguiente paso en el pipeline, en el delegado next. Simplemente hacemos un return await next de esta manera. Y listo, quedaría nuestro método para poder capturar los errores de mis requests entrantes. Lo que queda ya solo es inscribir o inyectar en mi exceptions. Aquí dentro cerramos esta carpeta commons, dentro de la carpeta extensions vamos a hacer una nueva inyección a través de los servicios. Va a ser de tipo add transient, de esta manera. ¿Y qué tipo vamos a inyectar? Pues la implementación primero de nuestra interfaz y pipeline behavior, de esta manera, que recibe, le ponemos una coma al medio porque recibe un tRequest y un tResponse. De la misma manera, la implementación va a ser de tipo en este caso validation exception, o mejor dicho behavior. Vamos a poner validation behavior de esta manera, el cual le vamos a pasar la coma porque sabemos que también implementa el tRequest y el tResponse, que finalmente es lo que espera, ¿no? Aquí vemos que son clases genéricas porque puede ser cualquier tipo de solicitud o request que va a ingresar. Entonces ya tenemos hasta aquí la inyección, punto y coma, y vamos ahora a crear el middleware para poder ejecutar este proceso. Vamos a ir aquí en nuestro caso en la API, dentro vamos a crear una nueva carpeta, vamos a ponerle extensions, y dentro de extension voy a crear otra carpeta llamada middleware, y ahora sí voy a crear una clase validation middleware. Listo, que sea pública, y aquí vamos a representar el manejo de validación. Vamos a poner un private read only request delegate o delegate y decimos next. Listo, vamos a importar un constructor, o importamos con control punto a validation middleware, y aquí vamos a crear un método para procesar esta solicitud que ya tenemos incorporado en un escenario anterior. Vamos a poner public async task, el método le vamos a llamar como invoke, de esta manera, el cual va a recibir como parámetro el http context, y vamos a poner una variable context. Vamos a implementar un try catch de esta manera, y acá en el try vamos a ejecutar el next, invocamos, y que vamos a procesar nuestro context. Y aquí en el catch, si hubiera una excepción de validación, vamos a poner nuestro validation exception que hemos personalizado, x, y aquí vamos a poner y vamos a establecer el tipo de contenido de la respuesta. En este caso vamos a decir context.response
punto content type y quiero que la respuesta sea tipo application JSON. Ok, application JSON, de esta manera. Si realizamos aquí debajo el objeto baseResponse, que contiene en realidad los datos de la respuesta final, vamos a decir await JSON serializer.serialize async, el cual va a recibir nuestro body de nuestro response. Decimos new base response. Esto decimos control punto para importar el using correspondiente, que es nuestra base response de aquí mismo. Perdón, aquí de los commons tenemos una clase baseResponse, que es la respuesta final de nuestras APIs. Y aquí en el errors es donde se va a encapsular los errores de validación. Decimos baseResponse, entonces esto vamos a recibir un object, nada más. Y aquí vamos a ejecutar a través de la await, perdón, aquí sería aquí, vamos a ejecutar entonces y vamos a asignar el mensaje de la respuesta como errores de validación. Vamos a corregir, aquí sería coma y aquí vamos a cerrar paréntesis, punto y coma. Debajo de esto también quiero capturar los errores o nuestros validation exception a través de la variable x.errors. Ok, con esto ya tendríamos completo nuestro validation middleware y ya solo faltaría registrar nuestra extensión. Vamos a hacerlo a través de esta carpeta también. Vamos a poner una nueva clase y vamos a llamarle como middleware extensions, de esta manera. Y aquí lo único que voy a hacer es, esto tiene que ser estática. Vamos a decir static class. Y aquí vamos a poner un método public static a través de la interfaz y application, en este caso sería builder. Y vamos a llamarle nuestro método add middleware. Que también esto tiene que importarse o llamarse en el programa, ¿no? Voy a decir aquí como parámetro vamos a hacer referencia al this y application builder con un parámetro. Ok, entonces lo único que voy a hacer aquí es retornar esto de aquí, return builder punto use, y voy a hacer uso de ¿qué? De un middleware. ¿Y qué le voy a pasar aquí? Le voy a pasar nuestro validation middleware, ok, que ya se va a encargar por detrás. Podemos ver aquí que al usar este método de extensión se puede agregar el middleware, el de aquí de validación, en la configuración de la aplicación, lo que en este caso nos va a permitir que el middleware se ejecute en el procesamiento de cada solicitud, que es lo que se requiere. Vamos a quitar y ordenar usos y listo, formateamos y quedaría de esta manera. Ya finalmente, para hacer la prueba vamos a registrar este método. En el programa nos vamos y aquí debajo de la authorization voy a registrar este middleware app.add middleware. Esto nos va a pedir importar. Control punto, importamos de la capa API extensions.middleware, que es donde se encuentra, y esto sería la configuración final. Ahora sí ya podemos probar. Ok, vamos a compilar esto. No confía en el certificado, vamos a decir sí, esto no hay problema. Vamos a ver sí y listo. Aquí vemos y vamos a hacer una validación, por ejemplo al registrar. Vemos aquí, si nos vamos en nuestro caso en el use case, sería aquí en análisis, commands, create commands, y aquí tenemos una clase validadora donde estamos registrando o validando de que no sea nulo ni vacío. Entonces, por ejemplo, si yo le envío el nombre como vacío, vamos a ejecutar
Inmediatamente ya lo único que hace el middleware es capturar esta validación y mostrarlo en nuestra base de error que hemos capturado o hemos configurado, ya sea el property name, que es el name que se está validando, y el error de mensaje, ¿no?, que dice o indica que el campo nombre no puede ser vacío. Si enviamos null, vamos a hacer la misma prueba, null, ejecutamos y lo único que dice es que no puede ser nulo y también el campo no puede ser vacío, ¿no? Se está cumpliendo los errores de validación. Entonces con esto finalizamos este video.